Les invito para que oremos a nuestro Señor pidiendo su dirección para la reflexión de esta hora. Señor, cuántas gracias te damos porque nos permites abrir tu palabra para escuchar tu voz. Háblanos y, Señor, muéstranos el mensaje que tienes para nosotros a través de la reflexión que vamos a tener. Que estemos atentos a lo que nos tienes que decir y que todo sea primero para la honra y la gloria de tu nombre, pero también para bendición de nuestras vidas. Y que este mensaje, Señor, no solo lo atesoremos en nuestro corazón, sino sobre todo lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el desarrollo de los acontecimientos, si recordamos, la semana pasada hablábamos acerca de el envío que el Señor hace con todo lo que implica. Y hablábamos de que el llamamiento que Dios hace no necesariamente es algo que nos agrade o que esté exento de situaciones adversas. En algún momento dado, todos aquellos que han sido llamados por el Señor para desarrollar una tarea se han encontrado con diferentes circunstancias. El mismo Señor Jesús lo vivió, lo experimentó y lo llevó, por ejemplo, a decir que el profeta o una persona no puede ser profeta en su propia tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le van a tomar muy en cuenta. Él fue rechazado hasta por sus hermanos, se burlaron de él y de la gente. Entonces, el llamamiento pues está para pensarse en ese sentido, aunque sabemos que cuando Dios llama, Dios dota de todos los recursos y de todos los medios necesarios para que se cumpla con su voluntad. Y bueno, parte del desarrollo de la historia que tiene que ver con el capítulo número 10, dice en los versículos 21 en adelante: En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que los otros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y bueno, el Señor Jesús está planteando que la sabiduría no va a estar necesariamente en aquellos que tienen el conocimiento en su totalidad, sino que Dios la revela a aquellos, y vamos a llamarlo en cierta manera, aquellos que no son tan doctos, tan letrados, ¿sí? Hay ese contraste, pero claro, la Biblia nos habla de que tenemos que conocer. Pedro más adelante va a decir que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, se da el planteamiento, lo que conocemos de la palabra. Y bueno, ahí, en ese mismo escenario, ya el pasaje que leímos dice: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Llama la atención tres detalles aquí. Primero, habla del intérprete de la ley, es decir, una persona que sabe, que conoce la Escritura, que entiende el sentido de muchos de los pasajes. Hay que recordar, hermanos, que el primer principio de interpretación es que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿sí? No necesitamos de elementos externos, sino simplemente poder ubicar los pasajes, saber qué es lo que el Señor nos dice a través de todo el mensaje. ¿Por qué? Porque precisamente Dios nos ha revelado todo lo que tenemos que saber. Pablo decía en alguna ocasión que ahorita vemos oscuramente como en un espejo, pero en aquel día, en el día del Señor, ya vamos a ver las cosas con mayor claridad. Y hay quienes dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que el apóstol Pablo diga eso de que vemos oscuramente como en un espejo, si se supone que nuestros espejos nos reflejan lo que está ahí, lo que se va a presentar? Es decir, yo veo mi rostro tal y cual es. Pero hay que recordar, hermanos, también y entender que los espejos en la época del apóstol Pablo no son como los de ahorita. Eran láminas pulidas donde solamente se reflejaba una imagen, una sombra. Entonces, Pablo en ese sentido tiene razón. Hay cosas que Dios se ha reservado para sí. La pregunta es, ¿nos las irá a revelar? Y tendríamos que decir que no, hermanos, a menos que Él así lo quisiera hacer. Pero pensemos nada más. Ahorita tenemos toda una serie de dudas,
de cosas que quisiéramos descubrir, que quisiéramos entender. Y que a lo mejor si ahorita Dios viniera y nos preguntara, a ver, ¿qué es lo que quieres saber? Le sacaríamos una listota bien grandota de cosas que quisiéramos saber, ¿sí? Pero hermanos, ¿qué es lo que va a suceder cuando el Señor Jesucristo venga y se lleve a su pueblo? Con nosotros, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros para que me entiendan un poquito más? En el pasaje de Romanos 8, donde se menciona el orden de la salvación, ahí habla de que Dios conoce, escoge, predestina, llama, justifica, santifica y glorifica. ¿Ya fuimos glorificados, hermanos? Todavía no. Todavía no somos glorificados. Vamos a ser glorificados. Esa es la parte que falta. ¿Por qué? Porque el Señor ya va a compartir de su gloria con nosotros en la plenitud. ¿Por qué? Porque ahorita somos pecadores y no puede haber una combinación de lo majestuoso y lo glorioso de Dios con nuestra pecaminosidad. Entonces lo que nos falta es esa glorificación. Dice la Escritura, allá Pablo menciona que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos, ¿cómo van a resucitar? Con sus cuerpos transformados, santificados, ahora sí, al 100%. Y luego los que hayamos quedado, ¿qué dice? Seremos transformados. ¿Qué es eso de seremos transformados? Pues seremos glorificados. ¿Para qué? Para que entremos al reino de los cielos ya con la mentalidad de solamente alabar y glorificar su nombre. Ya dudas en nosotros ya no va a haber, hermanos. Ya no va a haber cuestionamientos. Ya no va a haber absolutamente nada. ¿Por qué? Porque vamos a entrar, vamos a llamarlo así, aunque no me gusta hacerlo, pero para que podamos entenderlo. Vamos a entrar en otra dimensión, donde ya todo va a ser estar en la comunión íntima, personal y cercana con el Señor. Y en ese momento, ¿cuál va a ser nuestra preocupación, hermanos? Ya ninguna, exactamente. Ya no va a haber preocupación en nosotros. ¿Dudas? Tampoco. ¿Cuestionamientos? Tampoco, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente vamos a estar concentrados en la comunión con Dios. Ya nuestra mente, nuestro corazón han sido transformados y ahora sí solamente vamos a estar en la comunión plena con el Señor. Entonces, el conocimiento, mientras estemos aquí, lo podemos adquirir en ese sentido, porque ya estando en la presencia del Señor, todo es transformado, todo ha cambiado. Y bueno, este hombre, entonces, intérprete de la ley, conocía todo esto, sabía todo, toda esta información él la sabía perfectamente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, dice ahí, se levantó y dijo para probarle. Dijimos que los versículos anteriores hablaban acerca del conocimiento y que el conocimiento estaba reservado para aquellos a los que Dios quería dárselos, a los cuales se los revelaba. Y aquí encontramos que este intérprete de la ley no se acerca entonces a Jesús para conocer más. Es más, la pregunta, que es el tercer detalle, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Ustedes creen que no sabía qué hacer este hombre? Claro que lo sabía perfectamente, sabía perfectamente cuál era el camino, pero el detalle que menciona aquí Lucas es importantísimo. Esta pregunta la hace para probarle. ¿Por qué? Porque hay que recordar, hermanos, que hay una persecución contra Jesús. Y los líderes de Israel buscaban la manera de cómo Jesús pudiera decir algo por lo cual acusarle. Acusarle sobre todo ante las autoridades romanas. Porque ante las autoridades judías pues sabían perfectamente que no iban a tener los elementos necesarios, pero sí ante las autoridades romanas. Ahora, ¿cómo saber esta información, hermanos? ¿Cómo saber esta información? Bueno, vamos a adelantarnos tantito. Versículo 28, le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué? Bueno, lo que está ahí señalado. Pero vámonos al capítulo número 18, versículo 5 del libro de Levítico. Ahí vamos a encontrar la respuesta a esta situación. Levítico 18, 5. Dice de la siguiente manera, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Es decir,
Este hombre sabía perfectamente que cumpliendo con la ley iba a tener la vida, iba a disfrutar de la vida. Claro, la mentalidad judía no estaba planteada en términos de la vida futura, sino lo que ellos vivían. ¿Qué era parte de la promesa para el pueblo de Israel, hermanos? La principal promesa que viene desde la antigüedad. A Abraham, perdón, iba a decir a Moisés, pero no, a Abraham. ¿Qué le prometió el Señor a Abraham? Aparte de la descendencia multitudinaria, ¿qué más le prometió? Bueno, ese es el pacto que hace, el convenio que hace. La tierra, ¿sí? Y el sentir del pueblo de Israel, sí, va en términos de la descendencia, porque está la promesa: yo haré de ti una nación grande y tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo, incontable. Pero también te voy a dar, lo llevó, acuérdense que Dios lleva a Abraham a la tierra de Canaán y le dice: esta tierra que pisas va a ser para ti, para tu descendencia después de ti. Entonces, la promesa iba en ese doble sentido, en el de los hijos y en el de la tierra. Entonces, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Era el planteamiento, no como nosotros lo conocemos en el Nuevo Testamento, sino el decir: vamos a vivir aquí por toda la eternidad. Aquí vamos a estar, en este territorio, ¿sí? Obviamente este hombre, les decía, buscaba cómo el Señor Jesús cayera en alguna contradicción, en alguna herejía o en alguna blasfemia. Pero la forma en que Jesús actuaba, acuérdense, hermanos, cuando a Jesús le hacían una pregunta, normalmente ¿con qué respondía? O con una parábola o con otra pregunta, ¿sí? Y aquí responde con pregunta. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo les? Fíjense, ¿qué está escrito en la ley y cómo les? Y esto es importante porque una cosa es el texto y otra cosa es lo que nosotros leemos. ¿Cuántas veces nos ha sucedido, hermanos, que al leer un pasaje de la Biblia no nos damos cuenta de ciertos detalles hasta que lo volvemos a leer tiempo después? Ha pasado. Se nos pasan por alto algunos detalles que en ese momento no prestamos atención, pero después salen el leer entonces. Y bueno, la respuesta fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense la respuesta de este hombre. No es el planteamiento de la ley, porque si hubiera sido el planteamiento de la ley, ¿qué hubiera tenido que responder este intérprete de la misma? Tenía que haber sacado los 10 mandamientos, porque esa era la ley, ¿sí? Si no quería meterse en muchos problemas, porque la ley no solamente son los 10 mandamientos, sino todo lo que hay desde Éxodo 20 hasta el final del libro de Levítico, todo eso es la ley de Dios. Pero bueno, cuando menos pudiera sacar los 10 mandamientos, pero no. ¿Qué pasaje es el que saca este hombre? 2 textos del Antiguo Testamento y del Pentateuco. La primera parte: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. La primera parte es Deuteronomio 6:5. ¿Se acuerdan? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que tú eres. Ajá. La segunda parte, ¿de dónde la saca este intérprete de la ley, hermanos? También está en Levítico. Vamos a Levítico 19:18. Levítico 19:18. Fíjense, está hablando acerca de, si vemos el versículo 17, dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y viene: sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Jehová. Es parte, sí, de la ley de Dios. Esto nos muestra, hermanos, que este hombre efectivamente conocía la ley. La sabía perfectamente y sabía el caminito. Por eso Jesús le dice: haz esto y vivirás. Y aquí es donde viene, hagan de cuenta, el golpe para este hombre. Porque dice, queriendo justificarse, le dice: ¿quién es mi prójimo?
¿quién es mi prójimo? Literalmente, prójimo significa próximo, el que está más cerca. Nada más de que aquí vamos a encontrar un problema, hermanos, si lo vemos así nada más de esa manera. ¿Por qué? Vamos a ver, ahorita les voy a decir por qué. Vamos a ir desarrollando el texto. Jesús, vean, la historia, viene con la historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Dice ahí que descendía de Jerusalén a Jericó, y sí, efectivamente, hermanos, ¿por qué? Porque Jerusalén estaba en lugar alto, ¿se acuerdan? Sobre el monte de Sión, y Jericó estaba bajo el nivel del mar. Había una diferencia aproximada como de 500 metros de altitud entre una ciudad y la otra. Y había un lugar, una zona, hermanos, que se le conocía como el Camino de Sangre. ¿Por qué? Porque era tan complicada el transitar ahí y estaba con muchas piedras y era una zona peligrosa porque ahí había muchos asaltos. Por eso es que se le llama a esa parte Camino de Sangre, porque había muchos asaltos. Y toma esa historia y esa referencia para decir entonces que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cae en manos de ladrones y lo dejaron medio muerto. Este es el planteamiento. ¿Es el prójimo o no es el prójimo? En cierto sentido, sí, por lo que viene más adelante. Bueno, aconteció que descendió un sacerdote por el camino y volviéndose pasó de largo. Asimismo, un levita, y llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué estos hombres se pasaron de largo? Bueno, vamos nuevamente a la ley, Levítico capítulo número 21. Vamos a Levítico capítulo número 21, versículos 1 y 4. Dice así, y es más, el subtítulo, vean, tiene santidad de los sacerdotes. Dice, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Versículo 4, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. Pero ahí está ya, no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Entonces, al ver a aquel hombre, pensaron, ¿está medio muerto? O sea, ¿todavía tiene vida? ¿O pensaron que estaba muerto? Pensaron que estaba muerto. ¿Sí? Imagínense cómo ha de haber quedado ahí ese hombre que lo vieron y dijeron está muerto. Entonces su pensamiento no fue vamos a ayudarle. Su pensamiento fue me voy a contaminar. ¿Qué implicaba contaminarse de acuerdo a la ley, hermanos? Sí, pero, o sea, ¿qué implicaba? O sea, ¿cuáles eran las consecuencias de que yo me contaminara con cualquiera de las cosas que decía el Señor que no se hiciera? Número 1, ser mal visto por los demás. Porque acuérdense que alguien contaminado no era bien visto, ¿sí? Y se tenía que refugiar. 2, tenía que pasar por un proceso de purificación que duraba 7 días. Entonces, era algo que no querían hacer eso. O sea, ¿cómo yo voy a tener que declararme inmundo por ese hombre que ni siquiera lo conozco? Y todavía tener que hacer ese proceso de la purificación para limpiarme. Un sentido muy riguroso en la forma de ver la ley, ¿sí? Entonces tenemos el sacerdote, tenemos el levita. Y por lógica, ¿quién hubiera sido el tercer personaje, hermanos? ¿Mande? El escriba. O el fariseo, ¿sí? Cualquiera de esos dos personajes, por lógica natural, hubiera mencionado el Señor Jesús. Vean, entonces, sacerdote, levita, ya sea el escriba o el fariseo, hubiera podido mencionarlos el Señor, pero no, le da un giro completo a la historia cuando dice que un samaritano iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fíjense, llama aquí la atención lo que dice, fue movido a misericordia. ¿Por qué es importante esta referencia, hermanos? Primero, el decir que era un samaritano, contrastando con aquellos hombres que conocían la ley, por un lado.
Por otro lado, ¿qué pensaban los judíos de los samaritanos? ¿Por qué había problemas entre judíos y samaritanos? ¿Se acuerdan? Tiene que ver con la pureza racial, hermanos, fíjense. ¿Por qué? Porque los samaritanos, Samaria pues también habitada por judíos, pero con gente de otras naciones, pues muchos judíos empezaron a casarse con gente de esas otras naciones y había ya una mezcolanza, diríamos en nuestra cultura, un mestizaje, ¿sí? Pero si hay algo que el pueblo de Israel, o en lo que el pueblo de Israel pone mucha atención, es en la pureza racial. Inclusive acuden a textos de la Biblia. Por ejemplo, la circuncisión. ¿Qué dice de la circuncisión la Biblia, hermanos? Con respecto a esto de la gente. El Señor le dijo a Abraham, todo varón tendrá que ser circuncidado. Mayor, ya de 8 días de nacido, tiene que ser circuncidado. Se circuncidará todo varón que está contigo, tanto tuyo como tus siervos y los extranjeros que estuvieren contigo. Pero si el extranjero o alguno no se quiere circuncidar, ¿qué va a pasar? Expúlsalo, sácalo. Ahí tiene que ver parte de esa pureza racial. Ajá. Y esa mentalidad fue heredada por los años y después se convirtió en un punto muy importante. Sí, también había una situación en cuestión de lugar de adoración. Porque acuérdense, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana le dice, oye, a ver, Señor, ustedes dicen que en Jerusalén es el centro de adoración, pero acá nos dicen que en el monte Gerizim es donde hay que adorar. ¿Dónde vamos a adorar? ¿Allá o acá? Y ya Jesús tiene que explicarle. Pero esa situación de la vida religiosa no es tan complicada. Lo más complicado es el asunto racial. Y los samaritanos pues no eran bien vistos en el pueblo de Israel. Y vean, le trae a colación a alguien que no es bien visto en el pueblo de Israel. Bueno, este hombre dice, se acercó, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Vean entonces, lo cura, lo cuida, se lo lleva, lo pone en un mesón, todavía ahí lo cuida y al día siguiente lo encarga con el mesonero y todavía le dice, cuando regrese, si gastaste de más de lo que te estoy dando, yo te lo pagaré. Fíjense todo lo que implica o todo lo que hizo este samaritano. Pero vean la pregunta que hace Jesús, hermanos. Ya al intérprete de la ley, vean la pregunta que le hace. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Se dan cuenta de la forma en que está estructurada la pregunta, hermanos? Por eso les decía, les dejé aparte, eso del prójimo, es el próximo, el que está próximo a nosotros. Así lo plantea Jesús, el prójimo es el que está más cerca a mí, hermanos. Si lo vemos bajo esa mentalidad, bajo esa idea, hermanos, si yo veo a alguien, y fue lo que hicieron, voy a tomar el caso de la parábola, el sacerdote y el levita, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se alejaron, no se acercaron, se alejaron. Se supone que ahí estaba, y si ellos iban pasando, ese era el más cercano a ellos, porque no había más. Era el más cercano. Y si la ley dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, la obligación de ellos era atender a ese hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era el que de allá para acá, el que estaba más cercano para acá. Pero el planteamiento de Jesús no va en ese sentido, sino va en el sentido contrario. ¿Quién de los hombres fue el más cercano? ¿Quién de los hombres fue el prójimo para ese hombre que estaba en desgracia? ¿Ven la diferencia de planteamiento, hermanos? ¿Por qué? Porque si lo veo de el que está más cerca de mí, yo me voy a alejar y ya no está cerca de mí. Pero si es yo de quien estoy más cerca, aunque me aleje, sigue siendo el que está más cerca de ese hombre. ¿Se dan cuenta de la diferencia, hermanos? Entonces el planteamiento de amar al prójimo no es saber quién está más cerca de mí para ayudarle,
sino yo de quién estoy más cerca. Y eso cambia las cosas, hermanos. Cambia completamente las cosas. ¿Por qué? Porque desde el momento en que yo veo que hay alguien con una necesidad, desde ese momento yo me estoy convirtiendo en el que está más cerca de él, no en que él esté más cerca de mí, ¿sí? Y entonces el planteamiento de Jesús va a tirar toda la idea que tenía este hombre. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Ahí está, ¿sí? La misericordia la tiene, ¿y en quién la llevó? Ese es el que utilizó, ese es el que fue el prójimo. Porque los otros se pasaron, se fueron. Pero aquí viene la situación que ya tiene que ver con la reflexión para nosotros. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? ¿Por qué? Porque estos sacerdotes, el sacerdote y el levita, lo que pudieron haber hecho fue, ya vi a ese hombre en desgracia, pues a lo mejor voy a orar, Señor, te pido por ese hombre que está en desgracia, cuídalo, protégelo y alívialo. Oro, ya cumplí con la ley, ya cumplí. ¿Eso es realmente amar al prójimo, hermanos? ¿Eso es tener misericordia, hermanos? ¿Qué significa tener misericordia? ¿Qué significa la misericordia? Número 1, la misericordia significa que cuando hay alguien que está en una situación de necesidad, el poder entender su necesidad. Y a veces somos muy crueles con determinadas personas, hermanos. Vemos a un indigente en la calle, ¿y cuál es nuestro pensamiento? Pero en algún momento dado nos ponemos a pensar, ¿por qué está esa persona en esa situación de calle? Un alcohólico, un drogadicto, lo vemos ahí. ¿Y qué es lo que hacemos con ellos, hermanos? Los criticamos, los enjuiciamos. ¿Nos hemos puesto a pensar qué fue lo que los llevó a esas circunstancias, hermanos? Para nosotros es muy fácil decir, no, pues no pudieron resistir la tentación y cayeron. Pero hermanos, realmente, ¿qué fue lo que hizo que pasaran por esas circunstancias y que estuvieran ahí? Entonces, primero yo debo entender qué está pasando, pero no me debo quedar en, ¿sabes qué? Voy a orar por ti nada más. No, ver de qué manera puedo ayudarle. A lo mejor no a que resuelva su situación, pero sí darle lo necesario para que él pueda salir de su situación. ¿Qué puedo hacer con un alcohólico o un drogadicto, hermanos? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con un indigente? ¿Qué puedo hacer con los niños que están en la calle, en las esquinas pidiendo dinero? A veces actuamos conforme a las circunstancias y decimos, pues es que los están explotando, ¿y para qué le doy si lo van a explotar? ¿Qué nos tiene que preocupar a nosotros? Eso. ¿Cuál sería nuestro deber, hermanos? Darles. Ya Dios juzgará lo que hagan con ellos, pero yo tengo que dar, si puedo en ese momento, darle. O nos encontramos en los centros comerciales con personas ya de la tercera edad que están en las cajas tratando de acomodar las bolsas a la gente. ¿Cuánto le damos a esas personas? A veces las monedas ya vemos del cambio que nos dan y las más pequeñitas se las damos. ¿Sabemos cuál es la necesidad que tienen esas personas? Muchas de esas personas están abandonadas, no tienen a nadie y ese es su único sustento. Y nosotros no somos generosos, nos olvidamos de que dice el texto que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Porque hermanos, si hablamos de la misericordia de Dios, ¿Dios se limitó en algo para darnos lo que nos ha dado? ¿Dios se limitó en algo, se reservó algo para perdonar nuestros pecados y pasarnos de condenación a vida eterna? Eso es algo que nos tiene que hacer pensar para que nosotros entonces en nuestro actuar, hermanos, no pensemos quién es el que está más cerca de mí, sino yo, para quién soy el más cercano. Yo. ¿Sí? Porque eso ya no me va a escudar ni a excusar de hacer o no hacer lo que me corresponde. ¿Por qué? Porque entonces estaré actuando conforme a lo que el Señor está planteando. Y aquí el Señor le dijo a este hombre,
ve y haz tú lo mismo. Aquel samaritano fue movido a misericordia. Hermanos, ¿qué nosotros no somos movidos a misericordia para ayudar a los demás? Tengamos misericordia y actuemos siempre en favor de los que más necesidad tienen. Que el Señor nos bendiga.